Hola, mi nombre es Johanna Godoy, estudiante de Letras de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Este video es una síntesis del libro sobre métrica española del autor Antonio Quilís, escrita en el año de 1969, obra que hoy día es de importante aportación al estudio de la estructura de la poesía. La primera parte de este libro nos habla del verso. En el verso tenemos como primer tema el acento. La versificación de la lengua española se basa en el ritmo intensivo o acentual, a diferencia en la antigüedad, en donde la aplicación de las estructuras silábicas y cuantitativas eran la base de la lírica griega o latina. El acento es esencial porque da belleza fonética al verso. Las palabras, dependiendo la lengua, seguirán siendo la misma, acentuada o no, en el verso respetando su forma original. Sin embargo, existen excepciones donde el poeta puede cambiar esta regla, aunque raramente se apliquen por restarle belleza a la composición. Otra regla fundamental durante la composición del poema se refiere a la métrica establecida, siguiendo un mismo ritmo a lo largo del poema. Se clasifica también tomando en cuenta las palabras acentuadas. Como ejemplo, en un decasílabo melódico llevará dos acentos fijos en la tercera y sexta sílaba. Como segundo tema está la rima. La rima es la total o parcial identidad acústica entre dos o más versos de los fonemas situados a partir de la última vocal acentuada. Lo importante en la rima es la percepción en la igualdad del timbre. En la versificación regular o silábica, la rima constituye el hito que señala el final de cada verso. De no existir, únicamente marcaría esta terminación la pausa versal obligatoria, pero cuando, por ejemplo, a causa de un encabalgamiento desapareciese esta pausa, solo el número de sílabas nos señalaría el final del verso, y la percepción global cuantitativa en un índice muy bajo para reconocerlo por él solo, lo que dificultaría saber cuándo terminaría el verso. Como tercer punto tenemos el cómputo silábico. El metro o número de sílabas es de vital importancia en la versificación regular o silábica, que es la más conocida y usada en nuestra métrica. Se fundamenta en la agrupación de versos de un número determinado de sílabas. A diferencia de la versificación regular, está la irregular o libre, en la que el número de sílabas es indeterminado, pero que puede manifestarse bajo un cierto ritmo acentual, versificación rítmica, o bajo agrupaciones periódicas de ciertos grupos fonéticos, versificación periódica. Punto número 4. Pausa, tono y encabalgamiento. Pausa, tono y encabalgamiento. Pausa. La emisión de cada grupo fonético requiere un descanso más o menos largo de su final que llamamos pausa. Esta pausa puede estar motivada, 1. Por la necesidad fisiológica de respirar, no hay voz sin aire. 2. Por razones sintácticas, fin de oración, hiperbatón, bocatón, intercalado, oración adjetiva explicativa, ciertos tipos de subordinaciones oracionales, etc. Lo ideal es que ambas causas se produzcan al mismo tiempo. Cuando más aunadas vayan, tanto más perfecto será el verso. Entre los tipos de pausas tenemos la pausa estrófica, que se produce al final de cada estrofa, es obligada. La pausa versal, que se produce al final de cada verso, también es obligada. Y la pausa interna, que se produce en el interior de un verso, no es obligada, pero puede existir o no. Si existe, el verso se denomina verso pausado. Si no existe, verso impausado. La pausa interna, a diferencia de las otras dos, permite la sinalefa. Tono. El tono es el responsable del comportamiento melódico de cada verso en particular y de la estrofa en general. Sus variaciones dependen de la longitud del grupo fonético. Cuando más largo sea este, tanto más bajo será el tono y viceversa. De ahí que el endecasílabo impausado, el grupo fonético medio máximo, tenga un tono más bajo que el octasílabo y resulte, por lo tanto, más solemne, más ceremonioso. El hexasílabo, el heptasílabo y el octasílabo, por ser grupos fonéticos menores, tienen un tono más alto, lo que lo hace idóneos para composiciones más populares, más ágiles y vivas. Depende también del tipo de pausa que siga a la determinación del grupo fónico. Cuanto más larga sea la pausa, tanto más bajo será el final del tono. Por ello, ante la pausa estrófica, la más larga es cuando desciende más el tono y muy poco ante la pausa interna. Depende también del significado del grupo fónico. Evidentemente, si el enunciado es una afirmación, el tono descenderá. Si es una interrogación, ascenderá, al menos que lleve una partícula interrogativa, en cuyo caso, para evitar reduplicaciones, el tono desciende. Si hay duda, el tono terminará en suspensión. El encabalgamiento, por su parte, es un desajuste que se produce en la estrofa cuando una pausa versal no coincide con una pausa morfosintáctica.
Como se menciona anteriormente, cada verso requiere forzosamente una pausa, pero a veces sucede que por razones morfosintácticas la realización de esta pausa obligada resulte violenta. Si el encabalgamiento es un desacuerdo entre metro y la sintaxis, por ejemplo, hay ciertas partes de la oración que se presentan estrechamente unidas en el enunciado. Cuando hablamos o leemos nunca se hace una pausa entre ellos. A este fenómeno se le conoce como ciresma. La parte 2 del libro habla enteramente sobre la estrofa. Un verso solo puede ser considerado como tal cuando está unido a otro u otros versos, en función de unidad superior a ellos mismos que se denomina estrofa. Propiedades de la estrofa. Debe poseer un axis rítmico. Los factores más importantes del verso constituyen también a la estrofa. El acento de cada verso siempre está situado sobre el núcleo silábico de la penúltima sílaba métrica. La cantidad de cada verso viene dada por la penúltima sílaba métrica. La inflexión del tono de cada verso se produce a partir de la penúltima sílaba métrica. La rima o reiteración del timbre de los últimos fonemas de cada verso se tienen en cuenta a partir del núcleo silábico de la penúltima sílaba métrica acentuada. Un número determinado de rimas y una buena contribución de las mismas, una estructura sintáctica determinada en la que el enunciado completo coincida con la pausa estrófica, aunque en algunos poetas por motivación estética no se cumple con ese principio, resultado de la imitación grecolatina, en donde era frecuente la prolongación de la frase sobre la estrofa siguiente. Un sistema escuadrado de versos. En este sistema es necesario que el número y el tipo de cada verso, así como el número y la distribución de las rimas, estén en cierta relación, sea fija y se repita en cada estrofa. La división de las estrofas en cuanto al tipo de verso se puede dividir cuantitativamente dependiendo del número de versos que lo integran. Las estrofas isométricas es cuando todos los versos que integran la estrofa tienen el mismo número de sílabas métricas. Las estrofas heterométricas son las estrofas constituidas por dos o más versos de distintos números de sílabas métricas. Parte número 3. El poema. El poema es la realidad rítmica máxima y primordial. Puede elevar una estrofa a categoría de poema o puede estar constituido por varias estrofas. División. En cuanto a su forma, poemas estróficos son aquellos que están constituidos en estrofas. Poemas monostróficos, poemas poliestróficos pueden ser sueltos o encadenados. Entre los poemas estróficos podemos encontrar del tipo villancico, el segel, la glosa, la sextina, el soneto, la canción y el madrigal. Poemas no estróficos son aquellos que no están constituidos en estrofas. En esta clase de poemas se suele mantener uno o dos tipos de versos. Entre los poemas no estróficos se encuentran el romance, la silva, poemas de versos resueltos, poemas de versos libres. Conclusión. La métrica estudia la forma rítmica y sonora de los versos. Se le conoce como métrica al sistema en español que tiene como aspecto más importante el metro, que es la cantidad silábica que tiene cada verso. El proceso en el análisis métrico de un poema es una labor que consiste prácticamente en tomar un poema y tratar de clasificar desde el aspecto general, dividirlo y enumerarlo en estrofas, en versos, a sílabas e incluso en acentos. Antonio Quilis en su libro de métrica española hace más específica toda la información requerida para clasificar los poemas desde los aspectos específicos en forma y ritmo. Eso es todo de mi parte, muchas gracias.